Por ejemplo, sucede un accidente, hay varios testigos, pero una persona mira el accidente desde un ángulo, desde la parte de la izquierda del auto que chocó, por ejemplo. Tiene una perspectiva lateral, pero otro tiene otra perspectiva porque vio el choque de frente. No lo vio lateralmente, lo vio de frente. Eso es perspectiva. Cuando entonces hablamos de perspectiva divina, estamos hablando de cómo Dios ve las cosas. Y en este año, amados hermanos, si queremos, si deseamos que Dios nos pueda bendecir, ¿cuántos quieren que Dios bendiga este año? Amén. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios pueda bendecir los planes en este 2024? Amén. Gloria a Dios. Pero para que nosotros podamos vivir una vida plena este 2024, que por cierto, esa es la serie de mensajes de este cuatrimestre, una vida plena. Para poder vivir una vida plena, tenemos que hablar primero con este primer mensaje de perspectiva divina. Si usted y yo no tenemos la perspectiva divina, o sea, ver las cosas como Dios las ve, no vamos a vivir una vida plena y no vamos a disfrutar un año de bendiciones. ¿Cuántos quieren disfrutar un año de bendiciones? Amén. Amén. Muy bien. En la palabra de Dios hay un acontecimiento muy interesante que sucede entre Jesús y el apóstol Pedro, que vamos a ir ahí por unos minutos, dentro de un momento. Pero normalmente cuando nosotros estamos a final de año o a inicio de año, siempre escuchamos decir, feliz año nuevo, que Dios te bendiga. Siempre escuchamos, y es lo que queremos muchas veces, y es lo que deseamos, que los planes del año 2024 se hagan realidad. Decimos nosotros y escuchamos decir, dice la palabra, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántos quieren reparar clase en este año? No quieren reparar clase. No quieren pasar el año. Amén. ¿O no quieren pasar el año? Sí. ¿De qué está hablando el hermano Arce? Está preguntando. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que en este año queremos que nos vaya bien y queremos que los planes, los que están estudiando salgan bien, los que van a entrar a la universidad, los que van a hacer un negocio, los que van a hacer algo en su familia, desean que no sea un año de tragedia, sino que sea un año de bendición, un año de éxito. La cosa es que muchas veces, a final o a inicio de año, escuchamos decir, ven y deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, conceder los planes en este 2024. Pon en las manos del Señor tus planes y verás que se van a cumplir. ¿Cuántos hemos escuchado eso? Amén. ¿Lo hemos escuchado? O también Juan, el apóstol, cuando le dice a Gallo, su amigo, que le desea prosperidad. Entonces así es que nosotros decimos próspero año nuevo, porque es bíblico desearle a un amigo prosperidad. Juan le dice a Gallo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. ¿Cuántos quieren ser prosperados en todas las cosas? Amén. Pero aquí hay una cosita bien interesante. Pero ¿qué tal si todo este tiempo hemos creído estas promesas, que es cierto, son verdad, son bíblicas, son promesas, pero qué tal si todo este tiempo hemos creído estas promesas desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios? Bueno, pues ¿cuál sería ver esto desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios? ¿Qué sería ver este año 2024 desde el punto de vista de Dios? Comencemos con esta primera idea, amados hermanos. Lícito y conveniente. ¿Cuántos han escuchado alguna vez decir, bueno, todo me es lícito, pero no todo me conviene? Amén. Lo hemos escuchado, ¿verdad? Y fíjese que esa idea es muy interesante porque es el criterio que la mayoría de nosotros tomamos para decidir en algo. Vamos a analizar, sí, un poco como un primer punto en este mensaje, como una primera idea,
Analicemos eso que siempre decimos nosotros. Lícito y conveniente. Bueno, leamos un poco la palabra. Primero los Corintios 10, 23 al 24 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busca su propio bien, sino del otro. Primero los Corintios 10, 23 y 24. ¿Qué nos dice el versículo? Bueno, estos son los parámetros y los criterios para la toma de decisiones, para la eficaz y excelente toma de decisiones, cuando usted tenga que tomar una decisión. En primer lugar, ¿cómo puede hacer usted para tomar una decisión buena, correcta, acertada? El texto dice, si es lícito. ¿Es lícito lo que voy a hacer? ¿Es lícito lo que voy a hablar? Lícito significa que es legal, que es, primero podemos decir que es conforme a las leyes de Dios y también no rompe ninguna ley humana. Así que el primer criterio para hacer un plan, para tomar una decisión, para emprender cualquier cosa en este año, decimos nosotros que sea lícito, no algo ilícito. Si es ilícito, no, ahí no es. Primer criterio, que sea lícito. Segundo, que convenga. Porque dice la palabra, todo me es lícito. Incluso algo puede ser lícito, algo puede ser legal, pero hacer eso no te va a convenir. Segundo parámetro es, además de ser lícito, que convenga. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ok, tercer parámetro, que edifique. Pero detengámonos un poco en el segundo parámetro. Cuando decimos nosotros, lícito y conveniente. Cuando tomamos una decisión, amados hermanos, la mayoría de nosotros las tomamos por un criterio que técnicamente se le llama costo-beneficio. ¿Qué significa decidirse por algo con base en el criterio costo-beneficio? Significa que lo que voy a decidir, yo primero evalúo cuánto me va a costar esto, hacer esto, y qué ventaja o beneficio o ganancia voy a tener yo de esto. Ese es el costo-beneficio. Dice uno, bueno, yo voy a poner una ventecita, ¿cuánto te va a costar? ¿Y cuánto vas a ganar? Eso se llama costo-beneficio. Cuando viene la novia o el novio, dice, voy a aceptar a este chico o a esta chica. ¿Cuál es el costo-beneficio? Bueno, en mi caso yo me acuerdo que fue amor a primera vista con la hermana Claudita, mire. Fue aquí en Enlázate. Y luego, ¿de dónde ella? De León. Mire, aquí yo vivía en Jinotepe y tenía que ir hasta León. ¿Cuál es el costo? La viajar largo, dice uno. Y me acuerdo que una tía de la hermana Claudita me dijo, cuando yo llegaba de visita desde aquí hasta allá, hola, me decía, pues sí que la más, esta chica, me decía. Sorprendida de que llegaba hasta allá. Ese es el costo. Tenía que viajar y cada 15 días, no la veía todos los días. Y a veces no podía cada 15, sino cada mes. Entonces el costo era viajar, el dinero, el todo. Pero ¿cuál es el beneficio? El beneficio sobrepasa el costo. El beneficio, y entonces ya comienza. Eso se llama costo-beneficio. Cuando aquí nos dice la palabra conveniente, muchas veces nosotros lo interpretamos como, a ver, ¿esto me va a convenir a mí? ¿Esto me va a beneficiar a mí o me va a perjudicar? Casi todos, amados hermanos, casi todos nosotros tomamos una decisión si sacamos algo de ventaja con eso. Si nos beneficia, si nos perjudica, no lo tomamos. No nos vamos por ahí, no decidimos por ahí. Si nos perjudica, si tenemos maleficio. Pero si tenemos beneficios y los beneficios superan con creces los costos, el pago, el esfuerzo que vamos a hacer por ir a un lugar o hacer tal cosa, si los beneficios son más grandes que los costos, entonces decimos, me conviene esto, le conviene a mi matrimonio, le conviene a mi familia. Entonces, cuando usted y yo planeamos la mayoría de las veces cualquier cosa y un año nuevo como este 2024, la mayoría de nosotros estamos pensando en lo más conveniente para nosotros
¿Sí o no? En lo que resulte mejor para su familia, ¿sí o no? Así es. En lo que resulte mejor para mí mismo, para usted, para cada uno de nosotros. Entonces, en eso nos basamos los planes. Plan 2024, que sea lo mejor para mí y lo mejor para mi familia. Es lo primero en que usted piensa, es lo primero que yo pienso. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Lícito y conveniente. Hay que irnos por el camino más conveniente y más ventajoso. Pero aquí hay algo interesante. Como les decía, Jesús y Pedro tienen un diálogo que nos va a hacer, y es el objetivo, hacer un cambio en nuestra mentalidad, un cambio de chip en la forma en cómo nosotros vemos las cosas, en la forma en cómo nosotros tomamos decisiones, en la forma en cómo nosotros planificamos para este año nuevo 2024. Y aquí viene mi segunda idea que quiero compartir, y es cuestión de perspectiva. Leamos ahora, vamos a leer en Mateo, en el capítulo, Mateo capítulo 18, Mateo capítulo 16, versículo 21 en adelante. Y aquí vamos a ver que todo es cuestión de perspectiva. Y que la mayoría de nosotros vemos las cosas desde una perspectiva, nuestra perspectiva. Vamos a ver. Mateo capítulo 16, versículo 21 en adelante, dice así. A partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Muy bien. El versículo 21 dice, ¿a partir de entonces de qué? Solamente basta con leer los versículos anteriores y nos damos cuenta a partir de entonces qué. Es que Jesús comenzó a decirle a los discípulos que él tenía que morir en Jerusalén. Cuando leemos versículos anteriores nos damos cuenta de la gran confesión de Pedro, Simón Pedro, con respecto a la identidad de Jesucristo. Jesús, versículos antes, había preguntado, ¿quién dice la gente que soy yo? Y todos dieron una lluvia de ideas. ¿Y ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Y salta el apóstol Pedro, salta Simón y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eres el Mesías profetizado, Hijo de Dios. A lo que Jesús le responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto que estás declarando, esto que confiesas, no es tu idea, no proviene de ti, te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Gracias a mi Padre es que tú has llegado a esta revelación y has confesado y has declarado esto. Y luego dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. En esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. A partir de eso, es que Jesús, a partir de la confesión de Pedro, Jesús comienza a decirle, ¿saben qué, discípulos? Yo voy a tener que morir en la cruz. Cuando eso pasa, verso 22, ¿qué pasa con el gran apóstol Pedro? Que escena anterior había hecho esta magna confesión. Pues dice el versículo 22 lo siguiente. Entonces Pedro lo llevó aparte a Jesús. Mire bien, después de haber dicho, tú eres el Cristo, Jesús es llevado por el apóstol Pedro aparte de los discípulos. Y le va a decir algo. No se lo dijo enfrente de ellos, sino que se lo lleva aparte. Y le dice, Pedro lo lleva aparte a Jesús y comenzó a reprenderlo. Oiga, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Simón con Jesús? Lo comenzó a reprender. En el griego dice, lo corrigió. Entonces, ¿qué podemos imaginarnos nosotros? De que tal vez Pedro se sentía muy seguro, ¿verdad? Porque antes, ¿qué le había dicho?
tú lo que has dicho, le dice Jesús, te lo reveló el Padre. Así que Simón Pedro de seguro estaba muy confiado en que lo que él decía era revelación de Dios, ¿sí o no? Era revelación del Padre, seguro. Entonces él muy confiado lo lleva aparte a Jesús. Y le dice, lo reprende, lo corrige y le dice, Dios nos libre, Señor. Eso jamás te sucederá a ti. ¿Qué cosa? Jesús había dicho que era necesario que iba a morir y que iba a resucitar. Como que no oyó la parte de la resurrección y se enfocó solo en la muerte. Entonces lo lleva y le dice, no, no, Señor, no, ni te imagines que vas a pasar por eso. Para nada. No. Eso no va a suceder. Te corrijo, te reprendo, te amonesto. Pedro amonestando a Jesús. Para persuadir y convencer a Jesús de que no fuera a Jerusalén para que no muriera en la cruz. Eso es lo que está haciendo Simón Pedro ahorita. Y Jesús le responde de una manera increíble. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás. Le dijo Satanás al pobre Simón. Primero le había dicho Jesús, mi Padre te ha revelado, y ahora, Satanás, apártate de mí. Versículos después, como 3 doritos después, no, 3 versículos después, Jesús le llama a Simón Satanás. Apártate de mí, Satanás, le dice. Porque me eres tropiezo. Aquí en la versión que estoy leyendo dice, porque representas una trampa peligrosa para mí. Después de haberle dicho, tú eres Pedro, sobre la roca edificaré la iglesia, a ti te daré la llave del reino de los cielos, lo que dijiste te lo reveló mi Padre, no te reveló carne ni sangre. Y ahora le dice, Satanás, apártate de mí, lo que me estás diciendo es del diablo, no es del Padre. Muy diferente, ya se fijó ese contraste, es un gran contraste. El mismo Simón, pero ahora siendo usado por el demonio, por Satanás. Eso significa que uno puede ser en un momento usado por Dios y en otro momento usado por Satanás. En un momento decir algo conforme a la palabra de Dios y en otro momento conforme a la palabra del diablo. Entonces, aléjate de mí, Satanás, le dice el Señor Jesús a Pedro, porque representa una trampa peligrosa para mí. Ahora veamos el argumento de Jesús. Porque antes de ver el argumento de Jesús, preguntémonos, ¿y qué malo está diciendo Pedro a Jesús? ¿Qué malo le está diciendo? Simón Pedro inocentemente está pensando en el bienestar de su maestro, ¿sí o no? ¿Amén? Está pensando en proteger a su maestro. ¿Qué hay de malo en eso? Está pensando en cuidarlo. Está pensando en que no le pase nada malo. Está pensando en que no se muera, que no le pase esa tragedia. Así que Simón va inocentemente y tal vez con las mejores intenciones. Y le dice a Jesús que esto no te pase. Y en respuesta le dicen Satanás a él. Veamos entonces, póngase en el lugar del apóstol Pedro. Usted y yo somos Simón Pedro. Cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos, cuando vemos a nuestro matrimonio, nuestra familia, ¿en qué estamos pensando? En la seguridad de nosotros. Estamos pensando en que no nos pase nada malo, ¿sí o no? Estamos pensando como Simón. Tenemos las mejores intenciones, queremos cuidar, queremos preservar la salud, el bienestar. No queremos que nada malo le pase a nuestra familia ni a nosotros mismos. Ese Simón, usted y yo somos Simón, queriendo que nuestro maestro, que el Señor, que su familia, que su esposa, su esposo, su hijo, su hija, no le pase nada malo. Si no, ¿qué dijimos al principio de este mensaje? Que le vaya bien, ¿verdad? Que le pase lo mejor que le pase. Que le sucedan solo cosas buenas. ¿Cuántos padres? Muchas veces los padres dicen, yo quiero darle lo mejor a mis hijos, lo mejor que no tuve yo. Y se matan y se esfuerzan por tener y generar más y más dinero porque quieren darle lo material que tal vez no tuvieron. O la educación que no recibieron.
porque quieren darle lo mejor, lo más conveniente. ¿Se acuerdan que hablé de la conveniencia? Lo mejor, lo más conveniente, lo más beneficioso y con menos costo. Así que Simón somos nosotros, pensando en el bienestar de Jesús, en su preservación, en su integridad. Por eso lo aparta y le dice, eso jamás te sucederá a ti, no quiero que te mueras. Y Jesús le da el argumento. ¿Por qué Simón es Satanás? ¿Por qué Simón representa para Jesús una trampa peligrosa? ¿Por qué es una piedra de tropiezo, como dice en la versión Reina Valera? Por lo que dice aquí. Nota lo que dice aquí. Porque tú ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Por eso, Jesús le dice, tú pones la mirada en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Tú estás pensando en las cosas de los hombres y no estás pensando en las cosas de Dios. Y aquí viene una revelación para nosotros, y no me refiero con revelación sobrenatural del Espíritu, porque todo está revelado en la palabra, sino tal vez algo que no lo habíamos visto o no lo habíamos entendido de esta forma, y es la siguiente verdad espiritual. Amados hermanos, mire bien, Jesús tuvo en este momento una piedra de tropiezo por Simón, porque Simón estaba pensando primero en cuidar al Señor. ¿Y eso qué significa? Que cuando usted y yo pensamos en nosotros mismos primero, ahí está viendo las cosas desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. ¿Cómo? Así es. Pensar primero en su propia conveniencia o en lo que más conviene, primero es pensar como los hombres. No puede ser, hermano Arcia. Todo este tiempo, lo primero que pensaba y que planificaba cada año era en mi familia y en lo que iba a ser yo. Y ahora me está diciendo que pensar primero en mí y pensar primero en nosotros es pensar como humanos del mundo, es poner la mirada en las cosas del hombre. Así es. Es ver las cosas desde el punto de vista y desde la perspectiva de los hombres. Así es. Porque Simón, ¿y cómo saco esta conclusión? Tal vez puedan preguntar. Porque Simón le dice a Jesús que no te pase esto, porque él está pensando desde el punto de vista humano en cuidar, proteger y que lo que más le conviene a Jesús. Pero desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista humano, lo que más le conviene a Jesús es salvarse y no morir, ¿sí o no? Ese es el punto de vista de Simón Pedro. Y es el punto de vista que nosotros tomamos muchas veces en nuestras decisiones, cada año y en nuestros planes. Primero pensar en nosotros mismos. Pensar en uno mismo primero. Pensar primero en cómo salvarnos, en cómo cuidarnos, en lo que mejor nos vaya, en lo que sea más beneficioso. Eso es lo primero que muchas veces estamos pensando y por esa razón vivimos estresados, angustiados, vivimos preocupados. ¿Por qué? Porque está pensando desde el punto de vista de los humanos. Pensar en uno mismo primero es ver las cosas desde el punto de vista humano y no es ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Hay cristianos que creen que pensar primero en uno mismo y pensar primero en su familia y después en los demás es pensar bien y es lo que Dios quiere que usted piense, pero no es así. Pensar primero en nosotros mismos no es ver las cosas desde el punto de vista de Dios, sino que, ¿qué es entonces pensar en las cosas de Dios? Sino que pensar en las cosas de Dios, ver las cosas desde el punto de vista de Dios, ¿saben qué es? Es buscar primeramente su reino y su justicia. No es primeramente pensar en nosotros mismos y en lo que más nos conviene. No es así. Ese es el punto de vista humano de Simón.
por lo cual le dice a Jesús que nada malo te pase. Ahora Jesús dice, ese no es el punto de vista de Dios. El punto de vista de Dios es su reino, y para que su reino venga tengo que morir. Ya se fijó que el plan es trascendente. Nada que ver con lo que piensa Simón. El reino de Dios, su justicia, el sacrificio que iba a hacer Cristo en la cruz, ya todo eso ya lo sabemos nosotros. Simón no lo sabe porque vio las cosas desde su punto de vista humano. El sacrificio, dentro de ese plan salvífico, propósito eterno para la redención del hombre, eso era necesario en el caso del Señor Jesucristo. Así que era una piedra de tropiezo, Simón, para Jesús. Entonces, buscar primeramente su reino y su justicia, eso es poner la mirada en las cosas de arriba. Eso es ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Mire lo que dice aquí luego la palabra de Jesús. Luego de decirle, tú eres Satanás, tú me estás poniendo una trampa peligrosa, estás viendo las cosas como humano y no como Dios las ve. Verso 24, sigo leyendo. Luego Jesús dijo a sus discípulos, después de esto, Él se dirige a los discípulos y les dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor o mi discípulo, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Tiene que abandonar su conveniencia. Tienen que abandonar lo que les es más cómodo. Tienen que abandonar, primero pensar en ustedes mismos, tomar su cruz y seguirme. Eso significa negarse a sí mismo. En la Reina Valera dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. ¿Y qué es negarme a mí mismo? Es dejarme de último yo. Eso es negarme a mí mismo. Negarme a mí mismo es elegir no lo que me conviene, elegir lo que Dios me está diciendo. Eso es negarme a mí mismo. Eso es negarnos a nosotros mismos, amados hermanos. Y no es lo que más nos convenga. Porque muchas veces lo que más nos conviene desde el punto de vista humano no es la voluntad de Dios. Mire lo que dice aquí la palabra. Si ustedes quieren ser mis discípulos, niéguense a ustedes mismos. Tomen su cruz y síganme. No es lo más conveniente, es obedecerme. Verso 25. Oiga, esto es poderoso. Verso 25. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. ¿Cómo? Si tratas de aferrarte a la vida. ¿Qué es aferrarse a la vida? Cuidar su vida, priorizar su vida, lo que Simón le estaba diciendo a Jesús versículos anteriores. Estamos dentro del contexto. Estamos dentro del contexto, por eso tiene sentido. Dice aquí la palabra, si tratas de aferrarte a la vida, la vas a perder. Si te aferras a tus cosas, al trabajo, a lo que tienes, si te aferras a tu vida, si Jesús se hubiera aferrado a su vida, no muere por nosotros, ¿sí o no? No muere. Si Él se aferra a su vida, haciéndole caso a Simón, no habría salvación para nosotros. Entonces Jesús dice, los seguidores míos, dice Jesús, tienen que ser como yo. Dice el Señor, yo no me voy a aferrar a mi vida, yo la doy. Así tiene que ser todo mi seguidor también. Cosa seria entonces. ¿Por qué no nos explicaron esto antes de ser seguidor de Jesús? Por eso Jesús en otra ocasión dice, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que pensarla bien, como aquel que va a edificar una torre. Si tratas de aferrarte a la vida, cuidarla, priorizar tus planes, que el año, a veces yo escucho y leo en las redes sociales, creencias extrañas incluso en cristianos. A veces comparten, sobre todo en esta época, comparten y dicen, recibo este año 2024 y todas sus bendiciones. ¿Cómo es eso? Es que el año es Dios. Pareciera que fuera Dios, ¿verdad? Lo que está diciendo. Recibo este año y todas sus bendiciones. El año tiene bendiciones. O todas las bendiciones están en Cristo Jesús. Amén. Las bendiciones están en Cristo, no en el año 2024.
años anteriores nosotros ya hemos compartido acá que el hecho porque sea un año nuevo, por ser nuevo, no significa que va a ser bueno, ¿sí o no? No necesariamente, pero a veces decimos así, nosotros los cristianos, recibo este año y sus bendiciones. Y endiosamos al año nuevo. Y estamos pensando en nuestra vida. Ahí, ¿qué es lo que demuestra usted o yo? Aferrado a la vida es lo que estamos demostrando. Aferrado a la economía, aferrado a lo que tenemos, aferrado a nosotros mismos y a la vida que tenemos, mire, a la vida que llevamos. Porque nosotros los seres humanos así somos, nos aferramos a las cosas y a las situaciones y a los lugares. No queremos dejar lo que tenemos. No queremos abandonar nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir, de ser. Entonces nos aferramos. Pero Jesús nos dice una verdad aquí. Si tratas de aferrarte a la vida, priorizando lo más conveniente, la vas a perder. ¿Cuántos quieren perder este año? No, nadie quiere perder este año. No se aferre a su año entonces. No se aferre. Como dice la canción, no te aferres. ¿Quién cantaba esa canción? Juan Gabriel, ¿verdad? No te aferres, no te hagas más daño, dice él. Ya lo había cantado. No te aferres, dice. Si tratas de aferrarte a tu vida, a tu año, que todo, la vas a perder, dice. Así que nadie quiere perder este año, amén. Nadie quiere perder este año. No se aferre a su vida entonces. No se aferre a sus cosas. Porque entre más aferrado, más lo perdemos. Más lo perdemos. No se aferre a su vida. El que trate de aferrarse a la vida la perderá. Pero, dice Jesús, si entregas tu vida por mi causa, porque obviamente hay muchas personas que entregan su vida a un montón de cosas. Mujeres que entregan su vida a su esposo y viceversa. Personas que entregan su vida al trabajo, a la economía. Personas que entregan su vida a lo que sea. Pero Jesús está diciendo, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Ahí está la clave entonces en este año 2024. Ahí está el secreto. Para que el año 2024 sea un año de bendición, no se aferre a su vida, sino que entréguela a su vida en este año 2024 para que salve su vida. ¿Cuántos dicen amén? Verso 26. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? Jesús hace esa gran comparación. Y esto me recuerda a aquella historia que Jesús contó de ese rico que dijo, alma, muchos bienes tienes, voy a expandir mis graneros, voy a hacer esto y lo otro, porque es un año de prosperidad y de bendición. Y luego, en un momento inesperado, se oyó desde el cielo, necio, esta misma noche vienen por tu alma. Y todo lo que has acumulado, ¿de quién será? Y eso le pasa a las personas del mundo. Como hace poco, creo que fue ayer o antier, que falleció un rico famoso de México. Fue el 4 o 5 de enero. Y el 2 de enero, comenzando el año se desvaneció y luego el 4 ya no tenía vida. Era el señor Carlos Brenes, famoso por salir en Shark Tank México. Rico. Era presidente de una financiera muy poderosa en México y ya no está. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Murió a la edad de 63 años. 63 años es joven, ¿sí o no? Claro que sí. Todos los mayores de 60 y pico, joven, es cierto. Para mí es un poco más largo, ¿verdad? Pero 63 años todavía. Imagínense el hermano Luis, 77, está viviendo más de lo que vivió el pobre rico. Y todos los que tienen más de 63. 63 hasta ahí llegó. Y es lo que está diciendo Jesús aquí. Jesús dice
¿Qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Qué beneficios obtienes si en este año te dedicas a obtener lo más conveniente para tu vida? Al final vas a perderlo todo. ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pregunta Jesús. Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Amados hermanos, el Señor Jesucristo ha sido claro en esta mañana. Pensar en uno mismo primero no es pensar en las cosas de Dios. No es así. Pedro pensó que corrigiendo al Señor estaba bien, porque él estaba pensando en cuidar y preservar el bienestar de Jesús, pero no estaba viendo el punto de vista de Dios, porque pensar en uno mismo primero es ver las cosas desde el punto de vista humano, y no es ver las cosas desde el punto de vista de Dios. ¿Y qué es el punto de vista de Dios? El punto de vista de Dios es como Dios ve las cosas desde su eternidad. Él eterno y nosotros tan efímeros. Por lo cual, Él dice, ¿de qué sirve ganar el mundo y perder tu alma en los pocos años que tienes tú? Por lo tanto, la perspectiva de Dios, la perspectiva de la eternidad, nos hace replantearnos nuestras prioridades para el año 2024, ¿sí o no? Nos hace replantearnos las prioridades y decir, uno se está matando para esto, para lo otro, y en lo primero que pensamos cada inicio de año nunca es en las cosas de Dios, sino en lo que vamos a hacer para ganar más, o para obtener más, o para mejorar nuestra situación económica o nuestra situación de vida. Pero estamos viendo que no es así. Pensar en las cosas de Dios es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Por tanto, amados hermanos, pregunto esto, ¿qué es lo que Dios quiere que haga en este nuevo año 2024? ¿Qué es lo que quiere Dios que haga? Que comience a ver las cosas como Dios las ve, con la perspectiva divina, con la perspectiva de la eternidad, y que todo lo que hagamos aquí bajo el sol queda. Y lo único que trasciende son las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que primeramente pensemos en las cosas de Dios al ver las cosas como Dios las ve y no como los hombres. Al ver las cosas entonces, amados hermanos, desde el punto de vista de Dios y no desde el punto de vista de los hombres, ¿qué va a hacer usted en este año? Va a comenzar a buscar más el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que le haga falta será añadido. ¿Cuántos lo creen? Por eso Mateo capítulo 6 dice, no te preocupes en este año 2024 por tu vida, porque si te preocupas por tu vida la vas a perder. No te preocupes por tu vestido, qué vas a vestir. No te preocupes por qué vas a comer. No te preocupes por qué vas a beber. No te preocupes por eso. No pienses en eso, porque los gentiles buscan todas estas cosas porque ven las cosas desde el punto de vista humano. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia en este año 2024. Y todo lo que te haga falta, no tienes necesidad de por qué preocuparte. Dios lo va a añadir. ¿Cuántos lo creen? Amén, así es. Todo lo que falta será añadido en este año. Podremos ver y entender las cosas desde el punto de vista de Dios cuando lees la palabra. ¿Quién es el que tiene el panorama completo? Nosotros no tenemos el panorama completo. Pasan las situaciones y uno a veces no entiende por qué pasa lo que pasa, porque no tenemos el panorama completo. ¿Quién tiene el panorama completo? Nuestro Dios, amén. Él ve todas las cosas como son y cómo van a ser. Y Él llama las cosas que no son como que ya fuesen. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, cuando deje de preocuparse por esas cosas humanas y comience a pensar en las cosas de Dios, usted se va a aliviar de mucho dolor e incomodidad. Se va a aliviar del dolor de estar limitado por el punto de vista humano. Se resolverá el problema de perder el alma. Y obtendremos al final la salvación de nuestras almas, porque vamos a priorizar
La prioridad es las cosas de Dios. Hay un indicador. Si usted vive angustiado, estresado, preocupado, ese es un indicio. A ver, si en el año 2023 usted pasó estresado, angustiado, afligido, preocupado, irritado, enojado, inconforme, ingrato, insatisfecho, ese es un indicador de que está pensando en las cosas desde el punto de vista humano. Así que para que en este año nuevo, 2024, no tenga ese mismo problema, deje de preocuparse y comience a pensar en las cosas de Dios, porque hay una promesa. Así que piense en lo siguiente, y este es el llamado a la acción de este mensaje primero de este año. Piense en lo siguiente. Si pensar en las cosas de Dios es buscar primeramente su reino y su justicia, piense en lo siguiente. ¿Cómo le hará en este año para no dejarse de congregar los 51 domingos que todavía faltan? En eso piense. Porque cada año comenzamos pensando en los planes que vamos a hacer nosotros, ¿sí o no? En el trabajo que vamos a hacer o en el negocio que vamos a hacer. Pero ¿quién piensa al final del año, inicio del año? A ver, hombre, ¿cómo le voy a hacer para que este año no me deje de congregar? ¿Quién piensa en eso? Hoy los invito, amados hermanos, a pensar en las cosas de Dios y a decir, bueno, yo voy a hacer un plan para las cosas de Dios. Plan 2024. ¿Cómo le voy a hacer para no dejarme congregar este 2024? Mire, ¿cómo le voy a hacer? Ahí está su plan. Piense primero. Ese es el primer plan que debe de pensar, amados hermanos. Ese es lo primero. Eso es pensar como Dios, desde el punto de vista de, no como Simón, desde el punto de vista humano, no. Segunda pregunta. Piense para este año 2024, año nuevo, ¿qué cualidad divina voy a adoptar este año para ser más como Jesús? ¿Quién? Vuelvo a preguntar, ¿quién piensa en eso cada año? Casi no, dice la hermana Sandra. Casi nadie está pensando en eso al principio del año. Casi nadie se siente y diga, bueno, hombre, en este año de 2024, ¿qué cualidad divina espiritual voy a adoptar para ser más como Jesús? No están, el mundo no piensa en eso, pero usted y yo vamos a pensar en eso. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que debemos de pensar. ¿Qué cualidad divina en este año vamos a adoptar para ser más como Jesús? ¿De qué manera, siguiente pregunta, se involucrará en servir a Dios en este año? ¿O de qué mejor manera lo hará? En eso tiene que pensar. ¿De qué forma puedo servir a Dios en este año? O, ¿de qué, si ya está sirviendo, de qué forma puedo ser mejor siervo de Dios en este año? Eso es lo que tiene que pensar. ¿Cómo participará de la coinonía de la familia de Dios? Eso es lo que tiene que pensar. Ese debe ser su plan prioritario. ¿Cómo voy a participar? Los que aún no están en la tribu de coinonía, por diversos factores, o muy noche, o muy esto. Pensemos, ¿cómo le podemos hacer para participar entonces? ¿Cómo puedo hacer para ser parte de la comunión con mi familia espiritual? Y, última pregunta, ¿de qué forma puede usted contribuir a que una nueva alma venga a Jesús en este año 2024? En eso tiene que pensar. ¿Por qué, amados hermanos? Porque pensar en uno mismo primero no es pensar en las cosas de Dios, sino que piense en las cosas de Dios. Cuando lo vea, a como Dios ve las cosas. Para buscar primero el reino de Dios, su reino y su justicia, y que todas las cosas que tal vez nos preocupamos, ya dejemos de preocuparnos. Porque Él, vamos a estar confiados de que Él lo va a añadir en este nuevo año 2024. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es. Vamos a orar, amados hermanos. Gracias, Señor, porque creemos en esta palabra. Gracias, Señor, porque la hemos recibido en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a ver nuestra vida desde el punto de vista divino, teniendo la perspectiva tuya, la perspectiva divina, y no desde el punto de vista de los hombres. Ayúdanos a dejarnos de preocupar por las cosas de este mundo, por lo que vamos a comer, beber, vestir, porque tú sabes, Señor, que tenemos necesidad de todas ellas en este año. Por eso te ponemos en tus manos todas las peticiones. Te estamos rogando que nos ayudes a pensar primero en lo espiritual,
que en este año el plan 2024 que tenga la máxima prioridad sea en las cosas de Dios, sea en la coinonía, en la madurez, en servirte, en proclamar la buena nueva, en adorarte siempre en espíritu y en verdad. Que eso sea lo primero, que veamos nuestra vida con esa prioridad, confiados de que todas las cosas que nos hagan falta nos vas a proveer conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te estamos dando gracias, Señor, por esta palabra, por todos los actos de adoración. Gracias, Padre, porque hemos estado aquí reunidos, participando de la cena, de la alabanza, de la ofrenda, de la oración de todos, Señor. Ahora te damos gracias por este cierre de este culto, de este servicio de adoración, y gracias por esta palabra que hemos recibido y que viene de ti. Ayúdanos a que en este año 2024 sea un año de victoria en Cristo Jesús. A través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, pasamos ahora rápidamente a los anuncios, dándole la gloria y la honra al Señor. ¿Cuántos siguen alegres? Amén. Excelente. Gracias, hermana Yadira. Muy bien. Aquí tenemos los anuncios rápidos y veloces. Vamos a pedirle a nuestra hermana que allá. Ahí está. Gracias. Que pueda. Dice, hermana Lea Esther, dice, y metas personales también. Correcto. Pero ya sabemos que en segundo lugar, después de lo espiritual. Muy bien. Hermano Isaías, amén. Dice, hermana Eugenia, buscar de Dios, ser verdaderos adoradores, pensar en lo espiritual, ir a los cultos. Amén, dice hermana Lea Esther, gloria a Dios. Ahí está, saludando a todos los que están conectados, gloria a Dios. Muy bien, ahí estamos los hermanos que estamos acá, excelente. Entonces, muy bien, vamos aquí, tenemos hoy, amados hermanos, sí, hoy es, y si hermana San me puede compartir, donde dice actualización ministerial, la imagen de la actualización ministerial, pinchando el ojito, para que le hinque el ojito, ahí está, dice actualización ministerial, hoy, amados hermanos, no se lo pierda, a las 6:10, hoy todos los hermanos del staff, mire qué chévere, ahí está, mire, recompromiso ministerial, es el tema, no se pierdan este tema, potente, porque vamos también a ver los resultados de la encuesta que hicimos hace poco, en esta semana, los del staff. Así que primero, no se lo pierdan, amados hermanos. Siguiente, este próximo sábado, si Dios quiere, sábado 13 de enero, live sabatino. Ahora sí, vamos a continuar viendo la teología de la guerra de Israel. El año pasado comenzó una guerra fea, y muchos dicen el pueblo de Dios, santo, pueblo poderoso de Israel, está en guerra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo dicen? No, amén. No, correcto. Amén, así es. No es correcto. Israel no es el pueblo de Dios. Y muchos, cuando no tenemos estos conocimientos, entonces podemos creer. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, oremos porque hay la guerra. Entonces vamos a hablar de cuál es la teología que está detrás de esas creencias, de esos conocimientos sobre Israel y sobre el pueblo de Dios y sobre el Estado de Israel, para que no se lo pierda. El sábado 13 de enero, Dios primero, hasta rimó, y dice acá, y también oración grupal nocturna de lunes a viernes a las 8:30. Ahí está. Todos los hermanos en esta semana, no nos olvidemos, orar por las almas, por todo. También tenemos el plan de lectura bíblica para toda la fraternidad. Ahí está en la oración grupal nocturna. Excelente. Y el plan de lectura para esta semana, para que usted pueda comenzar el año nuevo con el pie derecho leyendo la Biblia. ¿Cuántos no tienen el hábito